veces me mataron, cuántas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, Miguel Gómez, Política Nacional, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, me parece que ya estamos casi a una semana de lo que sucedió en Capital Federal y que tuvo repercusión en todo el país, con distinta intensidad, con distintas características. Lo que creo que no hay que hacer es negarlo, sino que hay que tratar de hacer una lectura, por lo menos desde el lado del oficialismo uno, desde el lado de la oposición otro, pero que tenga que ver en lo posible lo más cercana a la realidad y no al relato que han construido algunos medios monopólicos, ¿no? Sí, en ese sentido creo que el oficialismo ha hecho distintos abordajes del problema de lo que puede ser para el peronismo, para el oficialismo del 8N. A mí me gustaría separarlo, digamos, en tres grandes bloques al análisis. El primero, insistir en que no fue un proceso de absoluta espontaneidad, ni mucho menos. Primero, hacer la salvedad además que uno descree de las formas políticas espontáneas, porque esa espontaneidad se parece más a espasmos que a acciones políticas verdaderas que puedan proyectarse en el tiempo. Uno cree en la militancia política o en la participación política como forma de una actividad racional que lleva al hombre a participar, a involucrarse, a meterse en determinados ámbitos de la realidad que lo rodea. Por lo tanto, la espontaneidad, pese a lo que dicen muchos grandes medios, personalmente no es una virtud en sí misma, ni mucho menos. Pero Miguel, me deja decir en eso un tema puntual, porque una de las relecturas que yo creo que hay que hacer es ese tema. A mí no me parece ni bien ni mal las cosas que se convocan por las redes sociales. Lo que me parece falso, es decir, aparte de las redes sociales, nosotros estuvimos toda la semana promocionando el 8N. Yo lo puedo decir con total sinceridad y sin ponerme colorado. Lunes, martes y miércoles, cada canal que ponía había un político hablando del 8N. O sea que la convocatoria también fue con las redes sociales, pero obviamente fue con todos los medios de y además, ¿no? No solamente que fue por las redes sociales y por los comentarios de algunos dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, sino que además que contó con el apoyo explícito, logístico, de algunos partidos políticos. Por ejemplo, el PRO aportó militancia juvenil con estructuras en las calles, repartiendo panfletos, diciendo por qué había que ir al 8N, sin identificarse. Cuestión absolutamente, por cierto, cuestionable, porque digamos, si un partido político está de acuerdo con una marcha, tendría que sumarse y en el mejor de los casos, si se querían, tratar de apropiarse de ella. La señora Bullrich aportó, por ejemplo, audio para promocionar, arengar en la zona de ese día los actos. Por lo tanto, la espontaneidad queda de alguna manera desechada. El segundo elemento que me parece que hay que tener en cuenta como síntesis es el alto componente de cuestionamiento, en algunos casos de odio, hacia el gobierno nacional y fundamentalmente hacia la figura de Cristina Fernández. No hay elementos que hayan podido pensarse, bueno, hay un cuestionamiento a el conjunto del sistema político. La lectura que hay que hacer concretamente es: hay un cuestionamiento a la figura de Cristina Fernández, si bien muchos de los cuestionamientos que se hacían, y en las grandes ciudades del interior del país, así debe entenderse también, involucraban a los oficialismos provinciales, sobre todo a la hora de hablar de inseguridad, que en el plano provincial le competa justamente a los estados subnacionales. Lo concreto es que ha habido un gran componente de un odio, en algunos casos visceral, hacia la figura de la presidenta, y ahí radica básicamente un problema, porque el tema es cómo se canaliza básicamente ese odio cuando vos tenés que construir política, ¿no? Y en eso también me gustaría agregarte, Miguel, porque es exactamente como vos lo planteás, la actitud editada que tuvieron los medios, ¿no? Porque esta vez sí se cuidaron, por lo menos los medios monopólicos o los medios que dependen de Clarín, de no mostrar la espontaneidad de la gente. Era solamente la toma por arriba, incluso yo vi a Majul puntualmente, él siendo el relator de la marcha. O sea,
no quisieron caer en el pecado de juventud que tuvieron en la primera marcha, donde sí, aparte de que existe ese odio visceral, lo representaron. Esta vez trataron de evitarlo. Y también en esta comparación dual de los medios entre lo de la oposición y la del oficialismo, también digamos que el oficialismo fue el único que tomó la responsabilidad de mostrar la marcha en directo, sin editar y tal cual como querían opinar cada uno de sus manifestantes. Eso, digamos, inicialmente sucedió así, digamos, tiene que ver con el pedido de los organizadores de la marcha, que desde un comienzo pidieron a los potenciales participantes que, además de ir vestidos con una ropa de color blanco, evitaran comunicarse con los medios, evitaran establecer diálogo con los medios y que se comunicaran en todo caso con carteles y con el símbolo que supone la bandera argentina. Toda una definición en sí misma de lo que se suponía. Y en ese sentido los grandes medios, TN, América, jugaron a ese rol. TN tenía mobileros que hacían el relato, pero no tomaba relatos en vivo, y quien rompe con eso en el transcurrir de la noche es Cintia García en 678, que de una manera muy valiente, más allá del estilo que haya llevado o no adelante de las notas, de manera muy valiente, porque ponerse con un micrófono, un cubito que diga 678 y una periodista reconocida como Cintia García, perteneciente a 678, es todo un acto de valentía en sí mismo. Con el correr de los minutos, al ver que la cosa iba tomando otro color, sí, efectivamente los otros canales fueron agregando la voz de quienes participaban, y por eso se produce la situación de, por ejemplo, C5N y el ataque que recibe uno de sus periodistas, ataque que se reprodujo también para la gente de Telefe, para la gente de Duro de Mar. La salida de la gente de 678 no fue menos que violenta, si bien no fue con golpes, sí fueron echados de algún sector, y lo que no se dijo, un cámara de Canal 13 que también fue golpeado. Pero más allá de eso, y un poco para ir cerrando el comentario, acá aparece el tercer elemento que queríamos rescatar, que es el desafío para el conjunto del sistema político y la posibilidad concreta de que ese sistema político pueda tomar la demanda de estos sectores sociales. Da la sensación de que no aparecieron nuevos elementos respecto a lo que fue hace un año atrás la elección que permitió que Cristina Fernández sacara el 55% de los votos. No da la sensación de que haya, entre comillas, arrepentidos de ese voto a Cristina Fernández, sino que es más de lo mismo. Porque en realidad, a fuerza de ser sincero, el único elemento discordante que aparece en esta etapa en cuanto a cuestionamiento novedoso es la situación de la restricción a la compra de moneda extranjera y nada más. Los otros cuestionamientos se vienen planteando desde los sectores que son opositores al gobierno de Cristina Fernández en la propia elección del año pasado. Dicho esto, lo concreto es, todo sistema político, los partidos políticos tienen como función central canalizar las demandas de la sociedad, darle un curso, darle una salida, actuar como válvula de escape si se quiere, asumir la defensa. Tal vez el PRO pueda hacerlo, pero no aparece de alguna manera como digno representante por ahora, por un gran problema que tuvo la marcha del otro día y que aparentemente no tiene viso de solución, que es la gran heterogeneidad de las demandas. Desde el que iba a reclamar por la Fragata Libertad, pasando por el pedido de la reelección, pasando por la restricción a la compra de dólares, pasando por el cuestionamiento de la justicia, pasando por la crítica a la política en sí como actividad concreta. Dicho esto, digo, es el gran desafío que tiene la oposición, y la presidenta de alguna manera en los días subsiguientes trató de decir, bueno, miren muchachos, nosotros representamos una idea y está bien que no todo el mundo piense como nosotros. Ahora, encárguense ustedes de seducir a aquellos que no piensan como nosotros. Bueno, sí, yo también. Para mí, como reflexión final, lo que dejó el 8N es que no se sienten defraudados por el lineamiento de Cristina Fernández de Kirchner, porque no son votantes de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que tienen que hacer quienes están responsables de recoger los reclamos de esa gente es la oposición mayoritariamente. Y lo que tienen que hacer son dos pasos posibles. Lo segundo, convertir esa demanda en un proyecto político, en un representante o en un referente que lo identifique, y después marchar, como nos fija nuestra democracia, a elecciones. Primero parlamentaria a mitad de mandato y a presidenciales en el año 2015. Me parece que eso es la deuda pendiente que le deja el 8N
para la oposición, y lo que me parece que es lo que vino a ratificar nuestra presidenta, fundamentalmente en la charla que tuvo desde Villa Constitución el día lunes, diciendo, yo tampoco voy a dejar mis convicciones, yo voy a darle continuidad al proyecto político que encarnó y que inició Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 y que ella está dispuesta a seguir adelante. Si bien algún margen puede quedar para relectura de gobierno, para apropiarse de alguna demanda que pueda estar por allí dando vuelta, pero lo grueso creemos que es básicamente esto que ha pasado. Por supuesto, a mí me parece que siempre es importante también escuchar algún tipo de crítica para intentar reflexionar y ver cómo se pueden contemplar determinadas cuestiones. Sobre todo si tenés 200.000 personas en la calle. Exactamente, exactamente. Una orejita puesta ahí hay que tener para ver si hay forma de captar alguna demanda que pueda estar dando vuelta y que pueda servir a los fines de una mejor vida para los argentinos. Bueno, gracias Miguel por la reflexión sobre el tema de política nacional. Ya estamos en las 20:53 en vivo por Canal 10 y vamos a ir al último bloque, el de política internacional, con Emilio Ordóñez. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy